Hoy está con nosotros la licenciada Carolina Recinos, quien es comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, a quien de inmediato le doy ya la bienvenida aquí en TVO Canal 23. Comisionada, bienvenida, es un gran gusto. Encantada, Medardo. Gracias por invitarme, es un gusto estar aquí y compartir con toda la audiencia las cosas que hace el gobierno que son de interés de la población. Gusto de saludarle. Mire, yo tengo la percepción a partir de su cargo comisionada, usted me corrige, que es precisamente quien debe de estar coordinando todas las operaciones del gabinete de gobierno, por lo cual uno puede presumir, no sé si la meto en problema de hablar de todos los temas, pero hay temas que son importantes para los salvadoreños, ¿no? Por ejemplo, el tema del coronavirus. Sí. Hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que usted declaró recientemente, que gracias a Dios aquí en el país ya hay un laboratorio establecido para hacer las pruebas del coronavirus. Es decir, la posibilidad de que haya gente con esta enfermedad. Y eso es un gran avance, porque yo recuerdo que hace algunos años lo que hacía es que el Ministerio de Salud decía que tenía que esperar porque las pruebas salían y se hacían fuera del país. Y hoy creo que esto es muy importante. ¿Cómo va todo esto, comisionada? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros nos activamos el 16 de enero. El 23 ya nosotros teníamos una alerta temprana declarada porque percibimos pues que este virus iba a causar muchos estragos y así, desafortunadamente, así está sucediendo. Luego la OMS hasta el 30 de enero declaró la alerta y la declaración de emergencia de salud internacional, pero nosotros desde el 16 de enero como país comenzamos a trabajar, comenzamos a articular todo lo que se necesita. Revisamos cómo estaban las oficinas sanitarias internacionales. Quiero decirte que estaban en muy malas condiciones, pero ya han sido restituidas. Es más, hemos construido dos que no tenían ninguna instalación, pero que es un paso migratorio terrestre, de tal manera que ahora tenemos 13 oficinas, tanto marítimas, terrestres y aéreas, ¿verdad? En el aeropuerto fortalecimos todo lo que es cámaras termográficas y a este momento también en el territorio ya contamos con cámaras modernas para tomar la temperatura y hacerlo de una manera adecuada, porque no es lo mismo el aeropuerto que estar, digamos, en la posición terrestre, sí, que van los buses, que van los microbuses, etcétera. Pero ahora ya contamos con instrumentos modernos, con instrumentos de primer nivel para poder garantizar nosotros que quien está entrando lo estamos, digamos, tratando correctamente y además tenemos los datos adecuados. También tenemos entonces 1.234 unidades notificadoras que son como las oficinas sanitarias, que son las que se distribuyen por todo el territorio y sobre todo ahora van a tener muchísima más importancia porque según los datos que estamos teniendo del coronavirus, y nos lo decían los doctores, sí, tenemos un gabinete de salud ampliado que todos los días se reúne. Es una sala de crisis donde no solo están las áreas de salud, sino que también está CEPA, aduana, migración, relaciones exteriores y CEPA, bueno, ahí están todos, ¿no? Migración. Sí. Entonces, ¿qué es lo que decían los doctores? Que está mutando el virus. Y eso implica que hay gente que puede entrar muy asintomática, que puede estar asintomática y que puede propagar el virus. Sí. Eso está ocurriendo en Corea, eso está ocurriendo ahorita en Italia. Y recuerden que nosotros pues estamos en medio del mundo, no podemos cerrar absolutamente las fronteras y lo que nos queda es prepararnos y ser muy, muy estricto, extremar medidas como ha pedido el presidente y tener la capacidad entonces de hacer las cuarentenas, de tener los aislamientos. Nosotros tenemos un sistema hospitalario bastante frágil y por eso es que hemos tenido que construir algunas áreas, por cierto, en 72 horas y en muy buena calidad. En 72 horas se han construido. En 72 horas construimos lo que es la área para la cuarentena, porque recuerden que nosotros tenemos una cantidad de estudiantes universitarios en China. A un salvadoreño no se le puede negar el ingreso al país, pero eso nos ha obligado a redoblar absolutamente toditas las medidas y entre esas
precisamente por estar a la vanguardia, digamos, de tomar las medidas, de tener los equipos de respuesta, de haber comprado mucho más uniformes adecuados, de tener las cámaras termográficas, de tener un gabinete que día a día está dándole seguimiento a todos los que ingresan, haber tomado la medida desde el primer momento de no permitir los ingresos, digamos, de gente que viniendo de la zona o viniendo específicamente de China trajera síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ha llevado a que nuestros equipos médicos en México fueron capacitados y fueron supervisados por la OPS y le dieron entonces el aval para que nuestro laboratorio, que sería 2+ en la región, uno de los mejores en la región, desde hace más de una semana ya está haciendo la prueba del coronavirus. Antes eso se mandaba a Atlanta, se tardaba muchos días, ¿no? Y entonces ahora nosotros ya compramos reactivos porque ciertamente tienen un costo. El presidente inmediatamente nos autorizó un poquito más de 8 millones, ¿verdad?, para poder nosotros estar en todo esto. Eso no quiere decir que el recurso se va a agotar, sino que se tiene que invertir en lo que necesariamente se requiere. Entonces ahora nosotros estamos haciendo la prueba, de hecho ya hicimos algunas pruebas. Okay. Dios ha sido generoso, nos ha permitido que todo salga bien y ahí estamos tratando de controlarlo y tomando todas las medidas adecuadas en cuanto a uniforme, protocolo, la ambulancia tiene que ser adecuada, los lugares para la estancia tienen que ser lo mejor. Obviamente a nadie le gusta estar en cuarentena, ¿verdad? Porque sí, no es lo mismo como estar en su casa, pero estamos tratando de darle las mejores condiciones posibles. Comisionada, hay un dato muy importante que es necesario hacerle énfasis. Cuando se da esto del coronavirus, el presidente dispone utilizar 8.6 millones de dólares. O sea, esto es una respuesta inmediata ante esa posibilidad. Sí. Pero también este gabinete de salud que se reúne, entiendo que hay gente de la OPS allí. Permanente. Dándole seguimiento. El representante ¿Cuál es de el OPS? estilo? ¿Por qué se hace esto, comisionada? Porque este es un virus del cual se tiene muchísimas lagunas, o sea, todavía no hay un medicamento que puedas prevenir, no hay una vacuna, no hay un medicamento que inmediatamente se identifican los síntomas, se pueda aplicar, solamente digamos, tratamiento de soporte a los síntomas, ¿verdad? Entonces esto lleva, y siendo nosotros un país que diariamente circulan e ingresan a esta nación, provenientes de Estados Unidos, provenientes de Europa, provenientes de todas partes del mundo, entonces, y siendo nosotros tan pequeños y el sistema de salud tan no sé, tan deplorable que nosotros heredamos, entonces se nos hace necesario tener diariamente una coordinación, diariamente llevarle el control no solo a los que ingresan, sino a las enfermedades respiratorias, que ese es uno de los grandes problemas de este país y como el coronavirus, sus síntomas están muy asociados a esto, entonces hay que darle seguimiento inmediato. Así pues que nosotros hemos tenido hasta ahorita, quiero ver, como 15, se han ingresado 2 más a cuarentena, ya 9 salieron de ella sin ningún síntoma, hasta este momento no hemos tenido a nadie con síntoma, no tenemos ningún caso, ni siquiera un caso sospechoso, pero estamos preparados por cualquier cosa que se pueda generar en el país. El sábado no se volvió a aplicar el protocolo a 3 becarios. Sí, Cuéntenos un poco de eso. ¿Cómo reaccionó el gobierno a nuestra audiencia? Es que ahí es donde juega Relaciones Exteriores, porque ellos han mantenido una relación permanente y una comunicación permanente con los estudiantes en China. Entonces, al saber que ellos han tomado la decisión de venirse, que no es fácil, porque en China todo el control sanitario y el control migratorio se ha endurecido, no es así nomás que alguien va a llegar a traer a alguna persona o que ésta va a salir así nomás, digamos, del país. Sí. Entonces, pero ellos han logrado hacer el viaje, entonces se les recibe aquí, se activan todos los protocolos, se aíslan, se les traslada en una ambulancia especial al lugar de la cuarentena, al igual que algunos diplomáticos
que han venido y que han tenido pues el trato respetuoso que deben de tener, pero también van a cuarentena. Y es importante aclarar que estos 3 becarios no son los que fueron a Ucrania, que es otro caso. Ah, no, ese es otro caso. Allá en Wuhan, que es la ciudad, digamos, como más afectada, mucho más afectada por este virus, allá estaban 3 estudiantes salvadoreñas que se fueron hace, no, como año y medio, creo yo, un año, no me acuerdo. Sí. Y también casualmente estaba un salvadoreño que había ido a pasar vacaciones allá, porque tiene parientes, o sea, está relacionado con alguien de esa nacionalidad. Entonces él vive en Canadá, pero al estar allá y al complicarse tanto la situación en esa ciudad, porque las compras, la circulación, las salidas y las entradas están totalmente restringidas, entonces fue bastante difícil encontrar una manera de repatriarlos. Por fortuna, el gobierno de Ucrania nos permitió hacer eso porque para 3 personas o para 4 personas había que, bueno, si es que encontrabas un charter o algo por el estilo, iba a costar una barbaridad de dinero. Entonces, a través de las relaciones y de amistad, de cooperación con Ucrania se logró llegar a este acuerdo. No solo sacaron a los salvadoreños, sacaron también a otros latinos que estaban en esa condición. Llegaron allá, parece que hubo algunas inconvenientes y yo creo que es normal, pues todo el mundo tiene temor a lo desconocido, tiene temor a un virus que se propaga tan rápidamente y con tanta fuerza. Entonces, pero luego los pasaron a otra zona, allá están haciendo su cuarentena. Cuando ellos concluyan esa fase, pues van a venir al país y aquí también van a hacer otra cuarentena y van a entrar a los protocolos de nosotros para garantizarle a ellos y garantizarle a la población y garantizarnos todos nosotros que hemos hecho lo adecuado y que estamos pues siguiendo los pasos que debemos de seguir y que en el caso sucediera algo también tenemos la preparación para reaccionar inmediatamente. Comisionada, con todo esto que nos ha descrito y narrado usted, ¿qué es lo que quiere mostrar el gobierno del presidente Nayib Bukele con todo este esfuerzo que ha hecho en el tema del coronavirus? Primero que somos un gobierno diferente, porque aquí han venido y nos han sucedido tantas enfermedades transmitidas, unas por el zancudo, otras por virus, y hay mucha secuela en la población. Hay mucha secuela, hay mucha gente que ha quedado permanentemente por esas otras enfermedades, sufriendo en sus articulaciones, sufriendo una serie de cosas. Creo que probablemente no se trabajó, digamos, con toda la prevención, ni se invirtieron en todos los recursos que tenían que haber para que inmediatamente, con los reactivos adecuados, se pudiera determinar cuáles eran las enfermedades. Entonces, lo primero es que somos un gobierno distinto. El presidente ha dado una orden tajante, y es que hay que atender a la población, que hay que invertir en la población, que el talento humano es lo mejor que tiene el país, es la riqueza más grande que tiene el país, y de ahí entonces que incluso nuestro presupuesto del año 2020 tiene un incremento sustancial en salud. Por primera vez tenemos de manera sostenida 100% medicamentos, y si en algún establecimiento de salud no existiera esa medicina, pues existe en otro, y ahora se han creado mecanismos inmediatos para poderse suplir. Hay herencias tan grandes como las de ortopedia, hay herencias de falta de medicamentos, hay herencias muy grandes de falta de planificación y de compra de medicamentos para el cáncer, de compra de medicamentos para la leucemia, para la hemofilia. Entonces, son males que hay que ir en un proceso sostenido, logrando mejorarlos, logrando transformarlos, porque son áreas que estaban totalmente desatendidas. Entonces, cuando el presidente dice, hay que trabajar en esto, tratemos por todos los medios posibles de que este virus no nos vaya a causar estragos, ahorita que estamos en una ruta de crecimiento y que estamos tratando de darle a la población lo mejor, tanto en salud como en educación y en seguridad. Entonces, porque le estamos apostando a que el país crezca, y que crezca sobre la base de que el talento humano tenga mejores condiciones y pueda dar lo mejor, pues no se vaya del país, que dé toda la capacidad que tiene, la abierta en el país, pero para eso tiene que estar sano, para eso tiene que tener educación, para eso tiene que tener oportunidades,
Para eso tiene que tener una serie de condiciones que hasta este momento pues no se habían trabajado de forma integral. Muy bien. Cerrado este tema, estamos conversando con la licenciada Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Hay otro tema que es muy importante, los 109 millones de dólares que ha solicitado el gobierno en la Asamblea Legislativa. El jueves pasado se reunió la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Sí. Acordaron nuevamente llamar a representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica y también a miembros del gabinete de gobierno. Sí. Si hay que volver a ir ahí. La pregunta es, ¿por qué será que de pronto los políticos vuelven a encontrar vacíos en algunos datos, en algunos destinos de los préstamos? Mira, Bernardo, yo te decía hace un momento que cuando llegó el presidente tomó una decisión tajante y es apostarle a que el país cambiara y que como centro y objetivo fundamental de ese cambio, la población tuviera las condiciones, tuviera dignidad y tuviera tranquilidad. Nosotros heredamos un país con unos promedios terribles de hasta 20 muertos diarios, con unos niveles de incertidumbre fatales, ¿verdad? O sea, aquí la gente pues salía a trabajar y no sabía si iba a regresar, y eso con la llegada del Plan Control Territorial ha tenido cambios sustanciales. Todavía nos falta mucho por trabajar, todavía falta muchísimas zonas que recuperar, pero en relación a lo que teníamos, entre 20 o 16 muertos diarios a un promedio de 3.6 que nosotros estamos ahora, realmente el cambio es dramático y es visible. Cualquiera puede decir lo que se le ocurra del gobierno, bien o mal, porque eso tiene que ver con cada pensamiento, y yo creo que eso es respetable, pero lo que nadie puede negar es que estamos muy lejos de la situación de violencia que heredó el presidente Bukele cuando llegó en 2019, en junio del 2019. Entonces, a partir de ese momento, él estructura el plan, y dentro del plan, la estrategia central es la de control territorial. Entonces, inicia con el trabajo de colocación de la fuerza pública en aquellas zonas en las que se había perdido totalmente el control, donde no había soberanía, donde no se podía circular, e inmediatamente, una semana después, él dice, ataquemos las causas de la violencia, y ahí surge lo que es la fase 2, que es dotar de oportunidades a la población, sobre todo aquella que, estando en las zonas urbanas, está totalmente aislada de la trama urbana, aislada de las condiciones de seguridad, aislada de las condiciones de vida, de salud, de educación, de movilidad. Entonces, al pasar todo este tiempo en el cual al presidente no se le ha otorgado ni un centavo en créditos para seguridad, entonces nosotros llevamos 2 créditos. Uno lo entregamos en septiembre, que era el de los 91 millones, ¿verdad? Que es el de la fase 2, y este de 109 que lo entregamos en noviembre. Este de la fase 3 es para modernizar la fuerza pública. Nosotros encontramos una policía con botas gastadas, con uniformes sin color, ¿verdad? En estaciones que no son realmente para poder darle condiciones a nuestros policías. Esas estaciones policiales son realmente muy limitadas, por decirte un adjetivo, ¿no? Además, las patrullas, yo creo que todos hemos visto esa foto donde los policías van empujando las patrullas sin combustible, sin buenos repuestos, sin un cambio correcto, es decir, sin tecnología que le permitiera realmente combatir el crimen en un país que se disputaba el primer lugar, porque estábamos entre los 3 primeros de mucho más violentos del mundo. Entonces, estos 109 constituyen una oportunidad para que nuestra fuerza pública tenga mejores recursos, tenga más elementos, sea más moderna, pueda combatir con mucha más efectividad el crimen, como es la videovigilancia. Entonces, nosotros hemos dado todas las respuestas que ellos han solicitado en su momento. Ellos han solicitado y tienen el derecho de hacerlo, y nosotros la obligación de contestar. Hemos pasado por una cantidad de reuniones indefinidas, analizando los créditos, explicando
tratando de llegar, digamos, a un entendimiento que creemos debería de ser común. Nosotros consideramos que tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo deberían de estar sintonizados en que es necesario bajar la violencia. Deberíamos de estar sintonizados en que el país ha tenido una disminución favorable, pues, o sea, que eso permite realmente hablar de en otros términos para la parte económica. Pero bueno, hace unos días, después de tener un dictamen favorable, este proyecto fue sacado de la Asamblea Legislativa sin mayor explicación, y luego entonces hemos escuchado, hay una serie de comentarios yo no sé si llamarle acusaciones o incriminaciones basados en una novela, pues porque el proyecto está hecho con una instancia internacional como es el BESIE. El BESIE es el que se encarga de las compras, son licitaciones internacionales. Ninguno de los componentes de este proyecto está ligado a una empresa X, ni mucho menos está amarrado a que alguien lo va a tener y que se le va a favorecer. Eso no podría ser porque quien lo va a ejecutar es la unidad del BESIE. Y luego yo he escuchado, pero no nos han dado por escrito ninguna de estas, digamos, inquietudes, si es que son inquietudes, por ejemplo, lo del buque, y bueno, y empiezan a decir una serie de cosas sin tomar en cuenta, pues, que nosotros somos 4 veces más territorio marítimo, ¿verdad?, que territorio continental, y que por la ubicación de nuestro país el tema del narcotráfico es grave, y que las pandillas realmente una de sus fuentes de financiamiento es el tema de la droga. Entonces pienso que deben de reflexionar, porque este proyecto no es un proyecto para el presidente, este no es un proyecto para el gobierno. Aquí no hay negocios detrás, aquí no hay una empresa a la que se le van a comprar las cámaras, aquí no hay una empresa específica a la que se le van a comprar, digamos, todo lo que es movilidad estratégica. Aquí el tema de los uniformes se ha considerado, digamos, especial, porque todos sabemos que mucha gente, incluso del gobierno, le ha estado proporcionando esos uniformes normales, digamos, de la policía a delincuentes para que pudieran estar asaltando y dañando a nuestra población. Estos uniformes tienen un dispositivo especial y así ha sido considerado precisamente para tener control de quien lo entrega y un control de quien lo está utilizando. La policía y la Fuerza Armada necesitan recursos para sostener esta disminución de la violencia, y el país necesita esta disminución de la violencia para salir adelante en lo social y en lo económico. Así que yo espero, Medardo, que estas discusiones, que podrían estar dentro de una ruta ya de las elecciones 2021 y dentro de un interés, digamos, de bloquear el gobierno, pues sea reconsiderado, porque al final el pueblo se está dando cuenta quién le está dando resultados para bajar la violencia y quién se está oponiendo a que tengamos los recursos y que podamos incluso llegar más allá a aquellas zonas que todavía falta trabajar y en las que todavía falta disminuir la violencia. Comisionada, hay como 2 estadios, ¿no? Usted acaba de decir y explicar que van a ir las veces que lo requiera la Asamblea Legislativa, han ido a explicar todos los casos o todos los fondos donde se va a emplear el Plan Control Territorial. ¿Cómo retoma usted o cómo usted interpreta? Yo quisiera para nuestra teleaudiencia, digamos, esta valoración. Si me regala el apoyo 2, por favor, producción, que, digamos, una cosa son los diputados que ustedes van, pero también en las redes hay cualquier tipo de persona que opina. Pero, por ejemplo, Javier Simán, que fue candidato a la candidatura interna por Arena y que hoy aspira a la Secretaría Nacional de la ANET, ¿verdad? Dice, mire, todos los salvadoreños llevamos pagando el 5% de impuesto de seguridad sobre telefonía para financiar uniformes y equipo para la PNC y Fuerza Armada. ¿Por qué están pidiendo préstamos para eso mismo? Alguien dijo que el dinero alcanza porque ya no. Hace obviamente una valoración subjetiva política en la parte final, pero yo quisiera que usted... Porque cuando la gente lo ve, comisionada, puede comprar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo toma usted? Porque cualquiera puede decir, si están recibiendo el 5%, ¿no? No, yo creo que el señor Simán, bueno, él es un político y está haciendo ahí un juicio político.
no está haciendo un juicio basado en datos, ni mucho menos tiene la información, porque me imagino que si la tuviera, no escribiera esas cosas. Bueno, mire, la contribución especial está totalmente destinada a pagar los $100 que se le autorizaron y que le autorizó en diciembre la Asamblea Legislativa a toda la fuerza pública, o sea, a la PNC y a la Fuerza Armada. Esa gente que no había tenido incremento de salario desde décadas atrás y que está 24/7 trabajando en el territorio para darnos esas condiciones de tranquilidad que necesitamos los salvadoreños para poder trabajar y salir adelante y saber que tenemos a nuestra familia segura. Así que ese 5% absolutamente está dirigido al centro de la estrategia de seguridad, que es el ser humano, el que la ejecuta, y en este caso estamos hablando de los policías y los soldados. Por si él tenía duda, entonces ahí en el portal del Ministerio de Hacienda, en la distribución del presupuesto, él va a encontrar que la contribución, cuando sea llevada a la Asamblea Legislativa, porque se tiene que llevar cada 3 meses, está dirigida ya o aprobada desde el año pasado, para que en el presupuesto 2020 eso se le entregue a la población, en este caso a la población de Fuerza Pública, ¿verdad? Fuerza Armada y PNC. Entonces, nosotros no estamos pidiendo préstamos por pedir préstamos, no es nuestro interés endeudar el país. Encontramos una deuda de casi 20.000 millones de dólares. Solo para el tema de seguridad son miles de dólares, millones y millones y millones de dólares que se entregaron a los gobiernos anteriores. ¿Y qué fue lo que encontramos? Una policía y una Fuerza Armada sin equipamiento, sin vehículos. ¿Qué fue lo que encontramos? 16 a 20 muertos diarios. ¿Y entonces para qué sirvió ese dinero? ¿Por qué nos dicen ahora que se ha dado dinero para la seguridad cuando no es a este gobierno? Este gobierno y este gabinete de seguridad, cuyo líder es el presidente Bukele, que es el que está bajando la violencia, a este gobierno que efectivamente, después de haber pasado por estrategias 1, 2, 3, 4, 5, 6, duras, más duras, menos duras, qué sé yo, manos duras, etcétera, a este gobierno que está dando resultados es al que le están negando los recursos, es al que le están cuestionando los recursos. Y por supuesto que un préstamo tiene que ser ejecutado con transparencia. Por supuesto que tiene que haber auditoría social, por supuesto que tiene que haber comunicación entre todas las fuerzas vivas de la sociedad, porque no son cheques en blanco, pero si se necesitan si lo estamos pidiendo, es porque se necesitan los recursos y hay moral para pedirlo, porque se está disminuyendo la violencia. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, comisionada. Estamos conversando con la licenciada Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Cuando volvamos, los logros del gobierno en términos económicos, aquí en TVO Canal 23. Gracias por su sintonía en este lunes 24 de febrero del 2020. Seguimos conversando con la licenciada Carolina Recinos. Ella es comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Vamos a hablar del tema económico, pero la mejor introducción en el tema económico quizás nos las puede dar el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Luis Alberto Moreno, que en la reunión que ocurrió aquí la semana pasada dijo esto que es muy importante. Veamos. Quisiera muy especialmente agradecerle a todas las autoridades de El Salvador y por supuesto en cabeza del presidente Bukele por su hospitalidad y el apoyo en poder realizar este encuentro. Quiero anunciarle que hemos decidido que en el año 2021 realizaremos aquí también otra edición del Foro MIC, que va en línea con lo que usted ha querido hacer en su gobierno en este país, y es un poco crearle un enorme dinamismo a la economía de El Salvador, retomar el crecimiento que lamentablemente el país no ha tenido durante muchos años. Y yo quiero felicitarlo porque todas las conversaciones que he tenido con usted permanentemente está viendo cómo realmente este país recibe un shock de inversión, que es el que verdaderamente le va a permitir apalancar su crecimiento. Y es justamente ese el esfuerzo que nosotros queremos acompañar, que hemos visto enorme interés de parte del sector privado, lo vimos en un proyecto muy grande
en el área energética, y lo estamos viendo en varios otros temas, y eso constituye el nivel de confianza que usted ha estado creando para que haya más inversión en El Salvador, de tal manera que cuente con nosotros para ese esfuerzo y acompañarlo en esa dirección, toda vez que la principal angustia de un país como El Salvador, como usted lo ha repetido tantas veces, es reencontrar una senda de crecimiento que permita sacar a tantos salvadoreños de la pobreza. Comisionada, quiero contextualizar con esto mi siguiente pregunta. El 9 de enero el presidente convocó a su gabinete de gobierno para lanzar el plan Despegue Económico. ¿Cuáles han sido los logros inmediatos de ese plan? Entiendo que la semana pasada, que parece muy importante, salió el primer embarque de 42,000 toneladas de azúcar a Corea del Sur. Cuéntenos. Mira, Medardo, quizás, si me permitís, por favor, precisamente, ¿qué viene de la mano al disminuir la violencia? Viene el crecimiento económico. Nosotros como país tenemos décadas de estar creciendo a la saga del resto de los países del área y de República Dominicana. Mientras todos a nuestro alrededor tenían un promedio de crecimiento de 4 o 5%, El Salvador nunca se alzó, nunca creció más allá del 2%. Hay muchas razones que podrían imputarse a eso. La violencia precisamente es uno de los factores muy importantes para que no hayamos podido crecer, pero también el tipo de gestiones internacionales que se estaban realizando, la mala relación que existía y la desconfianza que existía entre el gobierno y la empresa privada, entre otros factores, ¿verdad? Así como la falta de diversificación en los ingresos que se obtenían y sobre todo la forma en que se trataban, digamos, las inversiones en este país. Entonces, el 9 de enero, como tú bien lo dices, el presidente lanzó el plan de despegue económico. ¿Y por qué plan de despegue económico? Porque estamos pegados, porque no pasamos del 2%. Entonces, el presidente dice, tenemos que despegarnos y tenemos que abrir nuestro país al mundo. Creo que esa es una frase muy importante de él y no solo tenemos que decirlo, nos increpaba todo el gabinete ahí, sino que también tenemos que hacerlo. Ya veníamos trabajando y se han estado trabajando desde la llegada al gobierno por eliminar, digamos, burocracia innecesaria. No sé por qué, pero encontramos engavetados una cantidad de factibilidades de medio ambiente que no te imaginas. Sí. Entonces, de junio de 2019 a enero del 2020, más de 817 factibilidades han sido entregadas. Eso significa más o menos 1.036 millones de dólares que se activan en la economía, que han podido ingresar a la economía, ¿verdad? O sea, increíble, o sea, hay muchísimo que contar. Tendríamos que tener un programa para decirte todo lo que encontramos engavetado, ¿verdad? Y que no permitía que la economía realmente se soltara. También nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo por hacer un plan estratégico para las inversiones. O sea, este país tiene muchísimas potencialidades, realmente no tenemos esos grandes proyectos estratégicos que ahora se van a lanzar y eso también debería y debe de ser atractivo para inversionistas extranjeros. Entonces, he estado trabajando en todo ese marco. También se ha fortalecido la relación con la empresa privada. Nosotros consideramos que la empresa privada es nuestro socio estratégico en esta otra cara de hacer un país diferente, ¿verdad? Nuestra estrategia tiene 3 componentes. Una es el bienestar social, que es del que hemos estado hablando, las oportunidades. La otra es la parte de seguridad ciudadana y esta que es el crecimiento económico. Entonces, en esa materia, la empresa privada para nosotros es fundamental y se han establecido ya espacios que tenían años de no funcionar, como el Consejo Superior del Trabajo o el Consejo del Salario Mínimo, que tiene como propósito dar certidumbre, dar equilibrio entre los grandes sectores que son empleador, empleado y gobierno, ¿verdad? Que son 3 elementos que deben de caminar lo más sintonizados posible para que este país tenga sostenibilidad en la parte económica que quiere impulsar. Eso que tú decías, fíjate, eso es parte de la activación de
del Comité de Comercio, la activación y el aprovechamiento de todos los TLC, que algunos estaban ahí dormidos, y entonces con este de Corea del Sur, desde el 1 de enero ya tenemos realmente el Tratado de Libre Comercio, y este mes ya salió ese barco con 42.000 toneladas de azúcar cruda que va hacia Corea del Sur, que es la 8ª economía del mundo. O sea, nosotros estamos tratando, y el presidente ha sido muy claro en esas ventanas de oportunidad que él ha identificado y que están dentro del plan de despegue económico, cómo trabajar y cómo dentro de esa decisión de activar el comercio, de abrirse a las inversiones, de disminuir la burocracia, de tener un socio estratégico que es la empresa privada, aprovechar entonces todas las oportunidades en el agro, todas las oportunidades en energía, mejorar la capacidad de formación de nuestro talento humano. No se ha estado trabajando, digamos, a todo ese contingente y preparándolo para que pueda absorber acciones de logística, acciones de, de tecnología e innovación, y para eso nuestro secretario de Tecnología e Innovación ya lanzó la Agenda Digital, donde el recurso humano tiene ahí una oportunidad de formación y de ocupación diferente que nunca lo ha habido aquí en el país. Con Estados Unidos también, Medardo, firmamos un convenio para otorgar 1.000 visas de trabajo a salvadoreños para poder localizarlos en las áreas de agricultura y construcción, pero paralelamente también nuestro ministro de Agricultura está desarrollando proyectos importantes en la parte de agricultura. Tenemos el proyecto Sembrando Vidas, que le va a dar trabajo a más de 15.000 personas en la parte de agricultura. Ya este mes inicia ya a desarrollarse e implementarse de lleno. También con Estados Unidos ha suscrito el programa América Crece, que va a promover millones y millones de inversión para empresarios estadounidenses en proyectos de infraestructura, y probablemente dentro de ese componente de América Crece podamos, financiar el puerto en el Atlántico que ha suscrito nuestro presidente con el presidente guatemalteco, ¿verdad? O sea, ese componente de imagínate un puerto en el Atlántico, una salida al mar hacia el Atlántico, es fundamental para la economía, para el traslado de las mercancías, para fortalecer ese intercambio con México, con Guatemala, con Honduras, con todo el área, pero fundamentalmente ahí, con miras ¿a qué? A que la gente no migre, a que la gente deje de morir, a que la gente se quede aquí, pero se quede aquí porque tenga oportunidades, que no se vaya porque aquí no tiene cómo pagar un recibo. Ese es un proceso, y en ese proceso estamos trabajando y estamos tratando con todo, 24/7, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, que esas oportunidades de trabajo sean una realidad y que sean sostenibles y que sea un trabajo digno. Entonces, este convenio que se firmó de América Crece no solo es el puerto del Atlántico, sino que trae muchísimas oportunidades de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de miles de millones de cooperación, y bueno, esperamos que en los próximos días esto esté dando ya frutos concretos, porque nuestro país necesita realmente mejorar en todo eso. Hemos mejorado en nuestros índices de exportación, en nuestras exportaciones de manufactura, hemos mejorado también en mejorar la tecnología hacia adentro. O sea, hay un círculo virtuoso que se está moviendo alrededor de la economía. Nosotros este año esperamos incorporar directo de inversión privada como mínimo 1.700 millones. Y además habrán otros anuncios que el presidente va a dar en su momento, que pretenden estimular otras áreas de la economía, como el área textil, como ya vieron ustedes que en la parte de movilidad se acaba de incorporar otra tecnología de vehículos. Estamos tratando también de desarrollar y de masificar todo lo que tiene que ver con energía solar, para poderle llevar a la población, aquella población que no tiene todavía energía eléctrica, que no tiene realmente calles como movilizarse. Y entonces tratando de que en este país realmente nos pongamos a tono
con el desarrollo de las economías que nos rodean y las economías del continente. Ya estamos trabajando, ya está en factibilidad lo que va a ser nuestro metro o monorriel, también el tren del Pacífico. El presidente ha venido a transformar este país y económicamente le vamos a dejar las condiciones, ¿verdad?, y la plataforma para que nuevas generaciones puedan perfeccionar grandes proyectos y grandes oportunidades que no se habían dado en el país y que era imposible entonces hablar de que iba a haber desarrollo si no teníamos ni siquiera cómo movilizar mercancías. Comisionada, quiero hacer énfasis en esos dos temas que usted ha abordado, ¿no? Porque no había ocurrido antes, no recuerdo yo que haya ocurrido. Este convenio que va a permitir las 1000 visas para salvadoreños que vayan de manera legal a ganar un mejor dinero hacia los Estados Unidos y América Crece. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que América Crece decide sí voy a firmar este convenio con El Salvador? ¿A qué cree usted que se deba? Bueno, definitivamente al cambio total que ha habido, el giro de timón que el presidente ha hecho en el marco de las relaciones exteriores. El presidente por constitución es el jefe de las relaciones exteriores y él tiene una mirada amplia de qué es lo que necesita este país y a dónde él tiene que obtenerlo. Lo primero que hizo fue modificar sustancialmente las relaciones con nuestro socio estratégico, con nuestro gran amigo confiable que son los Estados Unidos. No podíamos estar jugando con una relación en la que no solo nos afectábamos internamente porque nuestra mayor exportación es hacia ahí y también nuestra mayor importación viene de ahí. Entonces ahí viven millones de salvadoreños, hermanos nuestros que están allá, que además aportan a la economía del país. Entonces el presidente fortalece la relación con México, pero inmediatamente la fortalece con Estados Unidos. ¿Esto qué ha traído como beneficio? Un permiso temporal ampliado de trabajo, ¿verdad?, que ya parecía perdido y que solo para los salvadoreños adiciona un año más, lo que nos da tiempo de calidad para poder trabajar junto con Relaciones Exteriores y el presidente en primera persona, una salida y una alternativa estable para esos cientos de miles de familias que tienen años de vivir allá y que aportan a esta economía. También tenemos como resultado de ese cambio de las relaciones exteriores la disminución de la alerta turística. ¿Qué ha traído al país? Ha traído mucho más ingresos en materia de turismo y además nos está posicionando y está poniendo una perspectiva de un país diferente porque se están desarrollando acá a raíz de que ya no ves en internet que dice no viajar a El Salvador porque es peligroso. Pueden haber aquí eventos tan importantes como los mundiales de surf que han habido y el que vamos a tener ahorita en mayo. Entonces, ese trabajo con Estados Unidos ha sido fundamental para que nosotros nos asentemos, para que nosotros nos estabilicemos en lo que queremos hacia adelante. Viene con ello este convenio que se acaba de firmar de América 13, vienen otros apoyos, ¿verdad?, en materia migratoria, etcétera, pero también el presidente va hacia Europa, va hacia Asia y trae grandes proyectos en cooperación, o sea, no está endeudando el país. Por ejemplo, la potabilizadora que tanto necesita este país y que hemos encontrado pues un sistema de distribución, de generación de agua y de distribución del agua potable en tan mal estado. Entonces el presidente dice, vamos a priorizar y a través de las relaciones internacionales, por un lado, con nuestro gran socio que es Estados Unidos, traemos todos estos apoyos y todos estos cambios favorables para nuestra población y por el otro fortalece relaciones en el mundo, ¿verdad?, como un estadista y trae recursos de cooperación para atender necesidades históricas de este país. Comisionada, ¿las exportaciones se han elevado? Es decir, con todos estos componentes cualquiera podría pensar que las exportaciones en el país han crecido. ¿Ha sido así? Sí, han crecido nuestras exportaciones en manufactura, en ganadería, en silvicultura, en pesca, en maquila. Si comparamos enero 2020 a enero 2019, realmente es increíble el cambio que ha habido, ¿verdad? El crecimiento de las exportaciones solo en enero ha sumado 509 millones, que es completamente superior
a los 26.5 que habían en enero del 2019. Increíble. Entonces nosotros realmente estamos trabajando duro, trabajando fuerte, con mucha cabeza compenetrada en lo que el presidente quiere y también con mucha humildad, porque nosotros somos servidores de la población. Nosotros no hemos venido a servirnos del gobierno. Estamos trabajando para que este país salga adelante y que nuestros hijos, nuestros nietos se encarguen de darle mucha más trabajo fino a todo esto que se siembra en este momento. Este es el momento de hacer de este país algo distinto. Este es el momento de entrarle a los problemas históricos, a los que por miedo, por conveniencia o porque había un interés de negocio en ellos no se hacía. Hoy sí estamos trabajando los temas delicados y no nos da miedo hacerlo porque estamos comprometidos con la población. Comisionada, con todos estos datos que nos da ya en materia económica, ¿podemos inferir a cuánto puede crecer El Salvador este año o espera que sea una sorpresa? Nosotros, para dar resultados a esas grandes demandas sociales desatendidas, educación, salud, vivienda, calles, agua, etcétera, necesitamos crecer bastante, Sí, Medardo. sí. Pero como mínimo esperamos este año, ya que todo nuestro entorno no es muy favorable. Nosotros somos una de las pocas economías que el Fondo Monetario le da perspectiva de crecimiento positivo. Para eso nosotros necesitamos trabajar mucho al interior del país, pero esperamos crecer, bueno, si crecemos 3, podemos crecer más, pero estamos creciendo y estamos proyectando un crecimiento de manera responsable. Necesitamos que todos los sectores nos sintonicemos en eso. Al igual que todo el país debe de estar comprometido con bajar la violencia, todos los sectores económicos, toda la población y todos los que nos veamos involucrados en eso, también debemos apostarle al crecimiento económico. El país no podía caer más bajo, así que tenemos que sacarlo adelante entre todos. Crecer un 3% como mínimo, sería extraordinario, porque eso en eso estamos trabajando y no nos vamos a desenfocar en ello. Por eso ya te decía lo que estamos creciendo en las exportaciones. Sí. Te digo lo que va a ingresar, que ya está aprobado y que bueno, lo pueden ratificar todos los inversionistas, quienes ya tienen su permiso, quienes ya tienen sus recursos para poderlos ingresar en este año. Ya se aprobó también la planta de energía del Pacífico. Solo esa planta son alrededor de 500 millones que ingresan este año y así podríamos ir diciendo cada uno de los otros proyectos. Viene trabajo para la gente, nuestra apuesta, y en eso está trabajando el presidente y el ministro de Trabajo, es que los empleos que se generen sean empleos de calidad y sean empleos sostenibles. Comisionadas, en 9 meses que va a cumplir este gobierno y un poco por conocerle su trayectoria de trabajo por los salvadoreños, ¿usted cómo se siente? ¿Siente cuando llega a su casa? Esta es una pregunta más de tipo personal, pero es importante porque usted acaba de decir que también es una funcionaria humilde que está en función de los salvadoreños y nuestras audiencias también saben la persona que está ahí. Cuando llega a casa, ¿siente que va con todo lo que nos ha dicho por el rumbo apropiado? ¿Se siente satisfecha de la labor que está haciendo el gobierno? Yo creo que estamos en la ruta correcta. Ahora bien, nos falta mucho por hacer. Tenemos que caminar y caminar y sumar voluntades. En este país creo que la polarización nos afecta en cuanto que es un país que pasa de elecciones en elecciones. Entonces pasamos mucho tiempo discutiendo cosas que el sentido común nos dice que es de interés de todos. Entonces creo que vamos por el rumbo correcto, pero todavía hay que caminar mucho más. No nos podemos sentir acomodados, ni nos podemos sentir satisfechos, ni completos con que lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente. Hay que trabajar más. Y pienso que los salvadoreños y las salvadoreñas, esos comunes, esos igual que nosotros, esos que andamos en la calle, esos que trabajamos realmente y que vivimos de nuestro trabajo, realmente tenemos que ponernos en esa sintonía. El país nos necesita a todos, desde cualquier función que tengamos, como periodistas, como trabajadores, como la mujer de la maquila, como los que estamos trabajando en el gobierno, todos en objetivos claros: bajar la violencia, crecer económicamente y generar el bienestar social que la población necesita. Comisionada, usted nos
acaba de ilustrar súper bien que es importante el tema económico porque eso dinamiza todo el país, ¿no? Vimos al principio, y quiero cerrar con esto, que entró nuevamente a la Comisión de Hacienda el préstamo de los 109 millones. ¿Qué esperaría usted de la clase, de los políticos? El gobierno está dispuesto a ir las veces que sean, los ministros a explicar, sí, pero ya de plano, como que los salvadoreños esperan una respuesta. Bueno, yo esperaría que sean patriotas, porque en realidad no sé, aquí discutir más sobre un tema que es tan esencial como que ya no tiene sentido. Aquí lo que está sobre la mesa es quiénes apoyan que este país tenga disminución de la violencia y por lo tanto viva en paz y trabaje mejor, y quienes quieren seguir manejando y articulando conceptos alrededor de la violencia, pero en concreto no darle los recursos que necesita el gobierno y que está obligado a hacerlo para bajar la violencia. Hasta este momento el presidente ha trabajado toda su estrategia con fondos propios. Nosotros no nos vamos a detener, pero también hay que acotar que si no podemos trabajar más, que si no tenemos mejores condiciones, que si esa videovigilancia no llega, nuestros resultados también van a ser desfavorables para la población. ¿Quién puede, por ejemplo, cuestionar que sea necesario poner videovigilancia? Acabamos todos de conocer un caso terrible en México de una niña. ¿Y cómo? ¿Y cómo fue que arrestaron a estos dos involucrados? A través del registro de las cámaras. Pues acabamos de saber el resultado final de un juicio, de la muerte de una periodista aquí en nuestro país, que fue fundamental para precisar lo que había sucedido, el control y el registro de las cámaras. Entonces, discutir si es necesario o no es necesario la videovigilancia, creo que es estar gastando tiempo, porque es necesario, porque somos de los países en la región centroamericana que menos sistemas de cámara tiene. ¿Y eso qué implica? Más homicidios, estadísticas más fuertes, pelearnos el primer lugar en el mundo de país violento. Entonces, si de lo que estamos hablando es dónde se van a colocar las cámaras, bienvenido sea. Si es que todo el país necesita un sistema de videovigilancia, pero si de lo que estamos hablando es que no se necesitan, ahí sí no nos ponemos de acuerdo, porque el país sí necesita recursos y el país necesita avanzar en tecnología para perseguir el crimen y hacer de este país un país seguro. Muy bien, comisionada, le agradezco muchísimo su presencia esta mañana en TVO Canal 23 y muy gentil de su presencia, siempre las puertas están abiertas. Gracias, para contarle. Gracias, yo estoy a la orden siempre. Pues aquí estamos, aquí vamos a estar siempre, así que te agradezco infinito que me hayas permitido estar aquí. Gracias, comisionada. Gracias. Muy bien, y a usted quédese con nosotros, por favor, continúe con la programación de TVO Canal 23. La entrevista queda allí, colgada en las diferentes redes, y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 6:30 de la mañana.